buenas tardes para todos. Gracias Juan por la introducción, como siempre. Damos gracias al Señor porque, bueno, como contaba Juan, la radio puede volver a retomar los programas, que estuvo con algunos inconvenientes ahí, pero el Señor escuchó nuestras oraciones y Él siempre obra a nuestro favor y agradecemos por eso, porque la radio se volvió a retomar. Bueno, también agradecemos por todas las personas que están allí atrás haciendo que todo funcione y eso también es de gran importancia. Muy bien, volvemos otro programa más de Simplemente Jesús. Hoy estamos el sábado, ya que ayer fue 25 y bueno, no pudimos estar, pero agradecemos al Señor porque hoy podemos hacer un tiempo para poder predicar la palabra del Señor. Hoy volvemos a retomar con Colosenses. Le voy a dar un breve aviso nada más de lo último que vimos en Simplemente Jesús. En nuestro último programa fue un programa especial. No hablamos de Colosenses, sino que hablamos del nacimiento de Cristo en Miqueas capítulo 5, versículo 2, ya que era el último programa antes de Navidad, antes del 25, entonces nos pareció oportuno hablar del nacimiento de Jesús, ya que todos los cristianos recordamos ese día como nacimiento de Cristo. Y bueno, hoy volvemos a retomar con Colosenses, así que mis hermanos, aquellos que nos están escuchando, les invito que abran sus Biblias, o si no que escuchen atentamente, pero les invito que abran sus Biblias a Colosenses capítulo 3, que es la serie expositiva que estamos estudiando, la epístola de Pablo a los Colosenses. En nuestro último programa, donde hablamos de la epístola a los Colosenses, vimos el versículo del 1 al 4 del capítulo 3, y dijimos que Cristo es nuestra vida, Él es nuestra identidad, y que nosotros debemos procurar por buscar y por poner la mira en las cosas de arriba. Si uno lee el versículo 1 del capítulo 3, si podéis haber resucitado con Cristo, buscad. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra de Dios. Y más o menos estuvimos hablando un poco de eso. Y en el día de hoy, mis hermanos, veremos. En el día de hoy vamos a ver que el cristiano debe hacer morir las cosas terrenales. ¿Y a qué me refiero con hacer morir las cosas terrenales? Bueno, es decir que el cristiano debe matar el pecado y odiarlo con todo su ser. De hecho, el mensaje lo titulé Haced morir lo terrenal. Entonces, vamos a leer del versículo 5 al 11. Del versículo 5 al 11. Colosenses 3, del 5 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo, Él es el todo y en todos. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo que podemos tener para enseñar tu palabra, para predicar tu palabra, Señor. Te pedimos que estés obrando en los corazones de todos aquellos hermanos que estén escuchando el mensaje, Señor, o que vayan a escuchar luego el mensaje, para que esta palabra pueda llegar a sus corazones y que el Espíritu Santo, Señor, produzca frutos, produzca obras de arrepentimiento, Señor, y que produzca una vida cada vez más santa en nosotros, Señor. Ayúdanos en este tema, Padre, tan importante que es acerca del pecado, Padre. Ayúdanos a odiar el pecado y ayúdanos cada día a parecernos más a Jesús en nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de caminar, y que cada día, Padre, prosigamos esa meta por lo cual tú nos salvaste, que es el supremo llamamiento, Padre, al cual nos ha llamado a la semejanza de Cristo, Padre. Ayúdanos, Señor, y te pedimos también porque estés orando por la tecnología, Padre, para que todo obre para bien y para que se pueda escuchar todo bien, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el mensaje de hoy lo dividí en 4 puntos. Nosotros vamos a ver del versículo 5 al 9 y vamos a ver 4 puntos. Primero vamos a ver el pecado que debe morir.
El segundo punto, la ira de Dios por causa del pecado. Tercer punto, la antigua vida. Y cuarto punto, adiós al viejo hombre. Repito, primer punto, el pecado que debe morir, versículo 5. La ira de Dios por causa del pecado, versículo 6. La antigua vida, versículo 7. Y adiós al viejo hombre, versículo 8 y 9. Como les dije, hoy voy a hablar acerca de hacer morir lo terrenal, es decir, de hacer morir el pecado. Tristemente hoy muchos predicadores, muchos pastores no hablan del tema del pecado, como si la Biblia no hablase de ese tema. Pero mis hermanos, nosotros vemos a lo largo de toda la Biblia que el cristiano debe odiar el pecado, que el cristiano debe quitar todo tipo de pecado en su vida. Es de suma importancia predicar de estos temas. Entonces, vamos a nuestro primer punto. El pecado que debe morir. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pablo comienza diciendo, haced morir. Es un mandato y se refiere a un esfuerzo consciente de aniquilar todo tipo de pecado en nuestras vidas. Repito, es un mandato y se refiere a un esfuerzo consciente de aniquilar todo tipo de pecado en nuestras vidas. Y hermanos, Pablo dice, haced morir, implica una acción de parte del hombre. Somos nosotros el que debemos matar al pecado. Nadie lo va a hacer por nosotros. Nosotros debemos de hacerlo. Debemos aniquilar todo tipo de pecado que esté en nuestras vidas. En Romanos 8:13, el apóstol Pablo dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces el apóstol comienza diciéndole a sus hermanos de Colosas que deben hacer morir todo tipo de pecado. Y ahora Pablo comienza a nombrar ciertos pecados, empieza a dar una lista de ciertos pecados a los cuales ellos deben de quitar de sus vidas. Y comienza diciendo fornicación. La palabra griega de fornicación es porneia, que quiere decir pornografía. De hecho, es de ahí de donde viene esta palabra en español, pornografía. Y se refiere a toda inmoralidad sexual. No es solamente fornicación de tener relaciones fuera del matrimonio, sino que se refiere a toda inmoralidad sexual. En Gálatas dice que una de las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. En 1 Tesalonicenses 4:3 dice la palabra que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y la palabra ahí es la misma, porneia, apartarse de toda inmoralidad sexual. Y mis hermanos, en los tiempos que estamos hoy, muchos han caído en este tipo de pecado, de fornicación. De hecho, es un pecado muy característico en las personas no regeneradas, en las personas incrédulas. Las personas hoy en día cometen todo tipo de inmoralidad sexual. Y como dijimos, la fornicación es tener relaciones antes del matrimonio y eso ya es pecado para Dios. Lo que muchos lo ven como algo normal, como algo bueno, como muchos padres le dicen a sus hijos, vos tenés que probar, tenés que experimentar, para Dios esto es pecado y Dios lo aborrece. Y Dios nos dice que nos apartemos de la fornicación, que nos apartemos de todo tipo de inmoralidad sexual en nuestras vidas. Lo segundo que nombra Pablo es la impureza. Y esto, la impureza, va más allá de los actos sexuales. También incluye los pensamientos e intenciones inmorales. Repito, la impureza incluye también los pensamientos y las intenciones inmorales. Jesús, en Mateo, capítulo 5, versículo 28, dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hay personas que puede ser que no cometan el pecado de inmoralidad sexual con sus hechos, con sus cuerpos, pero sí lo hagan mentalmente. Y ahora Dios también condena eso. En Marcos 7,
Versículo 21 al 22 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. De dentro del corazón dice que salen todas esas cosas. Entonces nosotros debemos alejarnos de toda inmoralidad sexual, tanto en nuestras vidas como en nuestros pensamientos. En Tesalonicenses también dice, 1 Tesalonicenses 4:7, que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Lo tercero que nombra Pablo son las pasiones desordenadas y malos deseos. Y ambos términos se refieren a la lujuria sexual. Las pasiones tanto en el aspecto físico y los deseos en el aspecto mental. Santiago, capítulo 1, y lo voy a leer en versión NTV, que me gustó, que queda muy claro. Dice Santiago 1, versículo 14 y 15, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De estos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. ¿Vieron lo que dice Santiago? La tentación viene de nuestros propios deseos, en Reina Valera dice de nuestra propia concupiscencia. Y de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Es importante que el cristiano cultive una mente bíblica, que piense en las cosas bíblicas, que piense en las cosas que agradan a Dios, porque si él empieza a cultivar pensamientos inmorales, pensamientos en contra de la palabra de Dios, eso lo va a llevar a pecar, lo va a arrastrar hacia el pecado. Y mis hermanos, estos pecados sexuales que mencionamos anteriormente, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, mayormente se dan en los jóvenes. Y lo digo porque soy joven también. Pero Dios ha provisto una forma de derrotar esos pecados sexuales. Repito, estos pecados mayormente se dan en los jóvenes. No significa que las personas más grandes, adultas, no tengan este tipo de tentación o estos tipos de pecados. No. Lo que estoy diciendo es que los jóvenes, por las hormonas o por el hecho de que son jóvenes, se sienten más atraídos hacia estos pecados sexuales. Pero Dios ha provisto una forma de derrotar estos pecados. ¿Y saben cuál es esa forma, mis hermanos? Toma apunte. Huir. Repito, la manera de derrotar estos pecados sexuales es huir. Y no lo estoy diciendo yo, lo dijo el apóstol Pablo. 1 Timoteo 2:22. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, huí de las pasiones juveniles. Pablo no le dijo a Timoteo, Timoteo, quédate examinando la situación. Timoteo, orá frente a la tentación. Timoteo, a ver, quédate ahí a ver qué podés hacer. No, huí, Timoteo. Corre. Qué diferente sería esto si muchos cristianos de hoy aplicaran lo que dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo, huir de las pasiones juveniles. Un ejemplo es José con la mujer de Potifar. ¿Recuerdan? La mujer de Potifar estaba tentando a José y en una situación esta mujer le quita la ropa. ¿Y qué hizo José? José le dijo a la mujer de Potifar, bueno, mirá, sentate acá, yo soy un hijo de Dios y yo le voy a ser fiel a mi Dios y yo no voy a cometer un pecado en contra de mi Dios. No, José se las tomó, se fue, huyó, corrió. No se quedó ni un segundo más ahí. Eso es lo que deben hacer muchos cristianos frente a las tentaciones sexuales. Hay muchos cristianos, sobre todo los jóvenes, que piensan que son los super cristianos. Y se meten en tentación o juegan con la tentación y después terminan cayendo en pecado. Pero Dios nos dice muy bien en claro que nosotros debemos huir de esas pasiones juveniles. Y por último, en la primera lista que nombra Pablo, luego de decir la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, y por último nombra la avaricia. Su significado literal de la avaricia es tener más. El pastor John MacArthur dice que es el deseo insaciable de poseer más
a cualquier precio, en especial en aquellas cosas que son prohibidas. Eso es la avaricia. Esas personas que quieren más y más y más y hacen cualquier cosa por tener más. Uno ve a los grandes deportistas de hoy en día, los jugadores de fútbol sobre todo, y ganan millones. Y los tipos después quieren más y más y más. Y se van a otro cuadro porque en el otro cuadro le pagan más. Y o si no se van a aquel porque a aquel les ofrecen más plata. Y cada vez quieren más y más y más. No hay límite para esas personas. La avaricia es un pecado que Dios condena. En Santiago 4:2, Santiago dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Vieron? Santiago está diciendo, ustedes codician y no tienen. Cuidado con la avaricia, mis hermanos. En el Antiguo Testamento ya vemos que Dios condena esto. En Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ya en el Antiguo Pacto vemos que Dios condenaba este pecado de la avaricia, de la codicia. Ahora, lo interesante es que, como hemos visto, Pablo empieza a nombrar todos pecados sexuales. Y por último nombra la avaricia, y que dice que es idolatría. Y alguno se podría preguntar, y es como que esto no encaja mucho. ¿Acaso se habrá confundido el apóstol Pablo porque está poniendo la idolatría dentro de los pecados sexuales? Pero no, mis hermanos, no hay nada en la Biblia que esté errado. Todo fue inspirado por el Espíritu Santo y con un propósito. Ahora, ¿por qué Pablo pone la avaricia, que es idolatría, dentro de la categoría de los pecados sexuales? Bueno, John MacArthur, y cito, dice, cada vez que los seres humanos incurren en la avaricia o en los pecados sexuales que Pablo ha catalogado, siguen sus deseos en lugar de los deseos de Dios. Y en esencia rinden culto a sí mismos, lo cual es idolatría. Fin de la cita. Hermanos, cuando nosotros cedemos a la tentación, cuando nosotros le decimos sí al pecado, le estamos diciendo no a Dios, y en otras palabras nos estamos diciendo sí a nosotros mismos, sí a nuestros propios deseos pecaminosos. En otras palabras, nos estamos idolatrando a nosotros mismos. Por eso es que Pablo nombra la avaricia como el último pecado dentro de esta categoría. En Efesios, el apóstol da una lista similar a la de los colosenses. En Efesios 5, Pablo dice, pero fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Estos son la lista de pecados que empieza nombrando Pablo y que nos dice que debemos hacer morir, que debemos de matarlos, que debemos de aniquilarlos de nuestras vidas, quitarlos. Nosotros, mis hermanos, estamos muertos para el pecado y vivos para Dios. El cristiano tiene esta lucha diaria de cada día matar el pecado, de cada día luchar con su carne, luchar con esos deseos pecaminosos. Esto nos lleva ahora a nuestro segundo punto. La ira de Dios por causa del pecado. Ya hemos visto la lista de pecados que nombra Pablo y el mandato de hacerlos morir. Ahora viene la ira de Dios por causa del pecado, versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y muchos podrán decir, pero Dios no es amor. Sí, Dios es amor. La Biblia dice allí en Juan que Dios es amor. La Biblia no dice que Dios ama o que Dios da amor. No, la Biblia dice que Dios es amor, es parte de su esencia el amor. El amor es parte de la esencia de Dios. Y claro que Dios es amor. Y todos podemos dar testimonio de esos. Todos aquellos que son hijos de Dios pueden dar testimonio del amor de Dios, porque merecíamos el infierno y aún así Dios nos ha dado vida eterna por medio de Cristo Jesús.
Y ese es el acto de amor más grande que Dios ha demostrado, enviando a su Hijo. Claro que Dios es amor. Ahora la Biblia también dice que Dios es fuego consumidor. En nuestros tiempos de hoy tenemos, como dice un pastor, un Dios muñeca de Barbie. Un Dios que no se aira con nada. Un Dios que todo lo tolera, que todo lo perdona y que no pasa nada. Si tú vives en pecado, tú vas a ir al cielo y va a estar todo bien. Viví tu vida. No, ese no es el Dios de la Biblia. Y aquí está diciendo el apóstol Pablo que por estos pecados, que por estas cosas que Dios aborrece, viene su ira. Y comienza diciendo cosas por las cuales la ira de Dios. Aquí vemos la reacción de Dios contra el pecado. En Juan 3:36 el Señor Jesús dijo, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No lo dije yo, lo dijo Jesús. Romanos 1:18 porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hebreos 12:29 porque nuestro Dios es fuego consumidor. Sí, Dios es amor, pero también Dios tiene una ira. Y es una ira justa. Y Él aborrece y odia el pecado. Y dice que esta ira vendrá sobre los hijos de desobediencia. Miren allí Colosenses de vuelta. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es decir, aquellos que son incrédulos, aquellos que no conocen a Dios. Esta es la condición del hombre sin Cristo. Mis hermanos, toda persona que está sin Cristo, por más buena que sea, no importa la religión que practique, no importa de dónde venga, su condición social, económica, si esa persona está sin Cristo, la ira de Dios está sobre esa persona. Y si esa persona no viene arrepentida y cree en Cristo, esa persona, luego de la muerte, sabemos lo que le espera, el infierno. Eso lo vemos muy claro en la Biblia. Y así está todo ser humano sin Cristo. La ira de Dios está sobre su cabeza. Ahora, el apóstol aquí está conectando estos pecados, la ira de Dios con estos pecados, con los mencionados anteriormente. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice Pablo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es decir, que todas las personas que practican cualquiera de estos pecados mencionados anteriormente por el apóstol Pablo no van a heredar el reino de Dios. Así está el hombre sin Cristo, mis hermanos. Muerto, como dice Efesios, en delitos y pecados. Ellos practican el pecado, viven bajo el pecado, se deleitan bajo el pecado. Y hasta que no haya una intervención divina por parte de Dios, el hombre seguirá así. Ahora, esto nos lleva a nuestro tercer punto. Ya hemos visto la ira de Dios por causa del pecado. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, la antigua vida. O si quieren mejor decirlo, nuestra antigua vida. Versículo 7. En los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Es decir, que los cristianos de Colosas, antes de su conversión, vivían de esta forma. Repito, los cristianos de Colosas, antes de su conversión, vivían de esta forma. Ellos vivían bajo algunos de estos pecados. Recuerden que ellos eran gentiles. Y en el pueblo gentil siempre había la idolatría a los falsos dioses y siempre se combinaban las fornicaciones, la inmundicia, el adulterio, actos totalmente horribles. Y de seguro muchos de
de Colosas vivían de esta manera, practicaban estos pecados o podían practicar otros tipos de pecados. Capaz que no todos practicaban todos estos pecados, pero sí alguno era característico en su vida. Y hermano, esto aplica también a nuestra vida. Esto aplica a nuestro pasado antes de nuestra conversión. Nosotros también, antes de ser cristianos, antes de venir a Cristo, vivíamos de esta manera. Y repito, capaz que no practicábamos todos estos pecados, pero practicábamos otros. Por ejemplo, en mi vida, antes de conocer a Cristo, lo que más se caracterizaba en mi vida era la inmoralidad sexual. Y así vivía yo. Efesios 2, 1 al 3, dice, y Él los dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así estaba toda persona antes de conocer a Cristo. Se deleitaba en la carne, hacía los deseos de la carne y no conocía a Dios, no tenía ninguna relación con Dios. Así era nuestra antigua vida. Hay personas que a veces, incluso cristianos, que hablan mal de otras personas que no son cristianas. No, mira, fulanito es homosexual. ¿Y tú qué? Antes de conocer a Cristo, ¿qué eras? ¿Un mentiroso? ¿O un fornicario? ¿O un adúltero? En vez de juzgar a las personas, ¿por qué no oramos para que las personas vengan en arrepentimiento y fe y crean en Cristo? Porque esa es la única manera en que la persona va a cambiar. A veces queremos que las personas cambien los hábitos, pero que no vengan a Cristo. Pero mis hermanos, de nada sirve que ellos cambien sus hábitos, de nada sirve que ellos abandonen ciertas cosas en sus vidas si no vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Hay muchas personas moralmente buenas que estarán en el infierno. Nosotros lo que debemos hacer, en vez de condenar a las personas, es orar y predicar el Evangelio de Cristo, para que esas personas vengan en arrepentimiento y fe. Pero así era nuestra antigua vida antes de conocer al Señor. Pero ahora que estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, transformadas por el poder de Dios, y el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. En Colosenses 1:13, que ya hemos estudiado, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Desde ese momento en el que Dios nos traslada al reino de Cristo, ella nos libra de la potestad de las tinieblas. Ella nos libra del dominio del pecado, de la esclavitud del pecado. Somos nuevas criaturas, transformadas, regeneradas por Dios. Y ahora nosotros podemos decirle que no al pecado, que no a la tentación y vivir una vida santa, una vida que agrada a Dios. El cristiano, hermano, ahora ama lo que antes odiaba, la santidad, y ahora odia lo que antes amaba, el pecado. Eso es ser una nueva criatura. Eso es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Y tristemente, muchos hoy que profesan ser cristianos se engañan a sí mismos. Porque sus vidas siguen siendo las mismas de antes. Piensan igual que antes. Caminan igual que antes. Hablan igual que antes. No hay ningún cambio, no hay ninguna evidencia en su vida que hayan creído en Cristo. Sus vidas siguen iguales. Siguen viviendo en pecado. Pero nosotros sabemos que ahora que estamos en Cristo, ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Ahora vivimos una vida de santidad, una vida de justicia, una vida de piedad. Ahora nuestra meta como cristianos es parecernos a Cristo. Recuerden que Pablo les está escribiendo a cristianos, a los cristianos de Colosas. Y estos cristianos de Colosas ya no vivían de esa manera. Porque ellos ya estaban convertidos, ya estaban en Cristo. Esa era su antigua manera de vivir. Ahora hay una vida totalmente nueva, con nuevos deseos. Y ahora vamos a nuestro último punto. Adiós al viejo hombre. Adiós al viejo hombre. Versículo 8.
Pero ahora, dice Pablo, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. De vuelta, aquí hay un mandato. Dice, dejad. Es un mandato y implica la acción por parte del hombre. Somos nosotros el que debemos de ejercer este mandato. Y en la palabra griega que se usa para aludir, era una palabra griega que se usaba para aludir el acto de quitarse la ropa. Esta palabra dejad era una palabra griega que se usaba para aludir el acto de quitarse la ropa. Como alguien que se quita la ropa sucia al final del día, los cristianos también deben desechar la ropa vieja de la antigua naturaleza que estaba llena de pecado. Repito, como alguien que se quita la ropa sucia al final del día, los cristianos también deben desechar la ropa de la vieja vida y llena de pecado. Esa es nuestra antigua naturaleza, nuestro viejo hombre. Nosotros debemos quitarnos esa ropa de esa antigua naturaleza. Y ahora de vuelta Pablo empieza a nombrar otra lista de pecados. Y empieza diciendo ira. La ira aquí se refiere a una amargura profunda que no se consume. En Efesios 4:13 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Santiago 1, versículos 19 al 20, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. A veces somos al revés. A veces somos prontos para airarnos y vamos en contra del mandato de Dios. Aquí Santiago está diciendo, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Efesios 4, versículo 26 al 27, airaos, dice Pablo, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahora, aquí esto es importante. Pablo está diciendo, airaos, pero no pequéis. Hay ocasiones en que la ira puede ser justa, pero debemos tener cuidado porque eso nos puede llevar a pecar. Sí, hay ciertas ocasiones en que nos podemos airar con cierta razón, pero tengamos cuidado, mis hermanos, de no cruzar hacia el otro lado y de pecar en contra de alguien o en contra de nuestro hermano. Y este es el primer pecado que nombra Pablo en esta segunda lista. Dejad la ira. Luego dice el enojo. El enojo aquí es la erupción que viene por parte de la ira reprimida. Repito, el enojo es la erupción que viene por parte de la ira reprimida. Muchas veces el enojo se produce en nuestras vidas porque nosotros empezamos a consumir ira y ira y ira en contra de una persona, en contra de un hermano, y eso de repente explota. Por eso es importante que los cristianos resuelvan los problemas de la forma más inmediata. No es bueno que un cristiano deje los problemas. Porque si tú dejas los problemas, vas a empezar a consumir ira, enojo. Y eso va a ser cada vez peor. Luego lo tercero que nombra Pablo es la malicia. Y esta palabra griega denota el mal moral. Y se puede referir al daño ocasionado por las malas palabras o las malas conversaciones. De hecho, el apóstol Pedro en su epístola dice que nosotros desechemos toda malicia. Muchas veces pasa eso, a veces, y yo hablo por mí mismo, todo el mundo que me conoce sabe que soy una persona con mucho sentido del humor, pero a veces en mis bromas o en mis chistes termino dañando a ciertas personas, y a veces ni siquiera cuenta me doy, y eso hay que tener cuidado, mis hermanos, porque a veces hacemos ciertas bromas que terminamos lastimando a ciertas personas y no nos damos cuenta. Y ahí ya estamos ocasionando un mal al hermano o a la persona. Entonces es cuidado que el cristiano no pase de esa raya. Lo cuarto que nombra Pablo son las blasfemias. Y la mejor traducción para la blasfemia es la calumnia. Y uno puede calumniar contra Dios y contra las personas.
Repito, uno puede calumniar contra Dios y contra las personas. Pero hermanos, cuando nosotros calumniamos contra las personas, también estamos blasfemando a Dios. Es lo que dice Santiago. Santiago 3, versículo 9 al 10. Dice, con ella, está hablando de la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ellas maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago está diciendo que con nuestra lengua a veces podemos bendecir a Dios, pero que también a veces maldecimos a los hombres. Y que cuando maldecimos a los hombres, estamos, en otras palabras, blasfemando en contra de Dios, porque esos hombres son hechos a la semejanza de Dios. Mateo 5, 22, Jesús dijo, porque yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y estos son los pecados que nombra Pablo en esta segunda lista. Ahora, algo interesante es que en la lista del versículo 5, Pablo comienza con los pecados externos y de esos pecados externos va el corazón. Y en el versículo 8, en la lista del versículo 8, Pablo comienza al revés. Comienza con los pecados del corazón que luego se manifiestan en las obras externas. ¿Vieron? La primera lista comienza con los pecados externos y va hacia el corazón. La segunda lista comienza al revés. Comienza con los pecados del corazón que luego se dan en las manifestaciones externas. Ahora hay algo más. Versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos. No mintáis los unos a los otros. Y aquí está otro pecado, que muchos hoy y entre el pueblo de Dios lo minimizan. La mentira también es pecado y va en contra del carácter de Dios. Nuestro Dios es un Dios veraz y la verdad está ligada a su ser. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Salmos 111, 7. Las obras de su mano son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. La mentira, mis hermanos, es otro pecado que Dios condena, que Dios aborrece e incluso va en contra de su carácter. No existe la mentira pequeña para Dios. No existe. La mentira es pecado. Y hay muchos que piensan que la mentira es menor que la fornicación, que el adulterio, que la borrachera. Pero mis hermanos, Dios aborrece la mentira igual que aborrece el resto de los pecados. Incluso en Apocalipsis 21:8 dice, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Vieron? Aquí Juan está poniendo a los mentirosos dentro de la misma categoría que los incrédulos, que los abominables, que los homicidas, que los fornicarios, que los hechiceros y que los idólatras. Habrán muchas personas que en el día del juicio irán al infierno por ser mentirosos. Y por último, Pablo dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. John MacArthur dice, John MacArthur dice, por cuanto el hombre viejo murió en Cristo y el nuevo hombre vive en Cristo, y porque en esto consiste la realidad de su regeneración como una nueva criatura, los creyentes deben despojarse de todas las obras pecaminosas que quedan en su vida y renovarse de manera continua conforme a la semejanza de Cristo, que es su llamamiento máximo. Fin de la cita. Nosotros debemos despojarnos de ese viejo hombre, debemos quitar a ese viejo hombre. Ese viejo hombre es la identidad pasada. Aquella identidad que no había sido regenerada y que tuvo su origen en Adán. Es nuestra naturaleza caída.
Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice Pablo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, la cual es la figura del que había de venir. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. Por lo tanto, mi hermano, el cristiano debe quitarse esa ropa vieja y vestirse de su nueva identidad en Cristo, es decir, de su nuevo hombre, de esa nueva criatura que es hecha a la imagen de Cristo. Nuestra antigua naturaleza, esa imagen, es hecha a la imagen de Adán, y nuestra nueva naturaleza es hecha a la imagen de Cristo. Pero eso lo veremos más la semana que viene, si el Señor lo permite. Mi propósito hoy era cubrir el versículo 5 al 9. Pero para terminar, mis hermanos, a modo de aplicación, ¿estamos odiando el pecado? A la luz de lo que vimos hoy, ¿estamos odiando el pecado? ¿Entiendes que nuestro viejo hombre está muerto y que debemos erradicar todo tipo de pecado en nuestras vidas? ¿Tú estás metido dentro de esa lucha constante con tu carne? Aférrate a Dios, hermano, en oración, en estudio de la palabra, y pídele que te muestre aquellas cosas que tú debes de cambiar. Porque todos tenemos algo para cambiar. Nadie llegará a la perfección aquí en esta tierra. Pero mientras tanto, todos los días debemos ser moldeados por Dios. Y Cristo ya venció por nosotros. Ahora nosotros podemos tener victoria frente al pecado. Podemos decirle que no al pecado, que no a la tentación. Pero recuerda que esto no es en nuestras propias fuerzas. Porque nadie puede vivir así según sus propias fuerzas, según la carne. Es solamente con el poder de Dios en nuestras vidas. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a vivir una vida santa, una vida que agrada al Señor. Y para aquellos que no conocen al Señor, el versículo 6, como vimos, dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amigo, amiga que estás sin Cristo hoy, esta es tu condición actual. Tú eres un pecador que ha transgredido la ley de Dios. Y Dios odia el pecado. La ira de Dios se revela contra aquellos que se deleitan en el pecado, que no conocen a Cristo. Por eso, amigo y amiga, tienes que arrepentirte. Porque Dios ha enviado a Cristo Jesús a morir en la cruz para llevar tus pecados, para llevar esa ira que estaba sobre tu cabeza allí en la cruz, hacerse maldito por ti en la cruz. Y Él murió por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, y resucitó al tercer día. Y hoy está a la diestra de Dios, intercediendo por su pueblo. Y si tú te arrepientes y crees en Cristo, tendrás vida eterna, tendrás el perdón de pecados. Ya no serás más esclavo del pecado. Serás una nueva criatura en Cristo. Por eso ven a Cristo hoy, arrepiéntete, confiesa que eres pecador. Y cree en Jesús, cree en lo que Él hizo por ti. Gracias a todos aquellos que nos han escuchado y vamos a terminar orando al Señor. Amado Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, agradecemos por tu palabra, Señor, porque ella siempre es clara. Gracias, Padre, por este tema tan importante, Señor, que nos hiciste ver aquí en Colosenses, Señor. Te pido, Padre, que nos ayudes a todos aquellos que somos tus hijos, Señor, a odiar el pecado, Padre, a aniquilar cualquier cosa que no te agrade de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a caminar en santidad, ayúdanos a pensar bíblicamente, ayúdanos a decirle que no a la tentación, Padre. Ayúdanos cada día a parecernos más a Jesús, Señor. Aquellas personas que no te conocen, Padre, que puedan venir a Cristo en arrepentimiento y fe, Señor.
que confiesen que son pecadores, que tú abras su entendimiento, que tú abras sus ojos, Padre, para que vean su pecado y para que crean en Cristo, Señor, para que crean en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, Padre, por nosotros. Gracias te damos, Padre, y que tú puedas bendecir este mensaje y que sigas bendiciendo la radio bíblica Siloé. En el nombre precioso de Jesús. Amén.